Hermanas, que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno y cada una de ustedes. En esta mañana he descendido muy feliz y muy contento desde la alta montaña en el barrio Sonadora de Guaynabo, el barrio más al sur de Guaynabo, Guaynabo City. Allí, muy cerquita, a unos pasos del municipio de Aguas Buenas. Pues desde allá, en la mañana de hoy, con mucha alegría y con mucho gozo, he descendido para estar aquí con ustedes en esta hermosa mañana. Nosotros vivimos unos tiempos muy contentos, muy alegres en Sonadora, pues Sonadora está celebrando sus 100 años de historia, de fundación, de servicio al Señor. Así que somos la 11ª iglesia, discípulos de Cristo, que llega a la cuota de 100 años. Así que imagínense, ¿eh? Y allá, pues, igualmente me han acogido y ha sido una gran escuela para mí. Así que mis amados y mis amadas, reciban todos y todas un cordial saludo y un abrazo de la gente de la montaña. Yo les invito a que busquen sus Biblias, por favor, y que nos vayamos ubicando en la llamada epístola del apóstol Pedro, una de las cartas o epístolas que le llaman las epístolas universales. Vaya conmigo, si es tan amable, a Primera de Pedro, capítulo 4, y daremos lectura a unos versos que me parecen son muy interesantes, muy pertinentes para el tiempo que estamos viviendo, para la iglesia de este tiempo. Primera de Pedro, capítulo 4, versos de 7 al 11. Si es la tradición de la iglesia ponerse de pie, por favor, les invito a que así lo hagan. Y quiero reflexionar en torno al siguiente tema. ¿Quién es un buen mayordomo? ¿O quién es una buena mayordoma? Yo sé que ustedes han estado reflexionando en torno a estos temas, así que quiero dar mi aportación a este tema. ¿Bien? ¿Quién es un buen mayordomo? Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 7 al 11, que leemos en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Amén. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y una vez ese verso 10, cada uno, cada una, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Muchas gracias, mis hermanos, mis hermanas, pueden tomar asiento. Al cierre de esta semana o estas semanas, al cierre de esta campaña de mayordomía, promesas y bendiciones, hay algo que debe estar muy claro, hay algo que debe estar muy definido, muy comprendido en el corazón y en la mente de esta iglesia. Debe estar claro en su niñez,
Debe estar claro en los adolescentes, que veo algunos por aquí. Hay algo que debe estar muy claro en su juventud. Adultos solteros, matrimonios, adultos y aún en nuestros adultos mayores. ¿Qué será esto? ¿Qué debería estar tan y tan claro en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Río Nuevo, luego de haber reflexionado y hablado en torno a los temas de la mayordomía? Pues mis hermanos y hermanas, aquí debe estar bien claro que todos y todas, desde el más pequeño hasta el que tenga más sabiduría, desde el más pequeño hasta el más adulto, hasta el más viejo, aún el que nos puede estar visitando en esta mañana, todos y todas, mis queridos hermanos y hermanas, ¿somos qué? Todos somos mayordomos. Y ese amén a lo mejor lo pudimos haber dicho con más pepa. Todos somos mayordomos. Amén. Usted lo es. El hermano diácono que me recibió es mayordomo. El hermano técnico de sonido, que no sé cómo llegó a esa altura, es mayordomo. Jóvenes que están aquí son mayordomos, los músicos que están por aquí. Todos, hermanos y hermanas, somos mayordomos. Y somos mayordomos, y me imagino que han hablado sobre esto durante los pasados días. Somos mayordomos de muchas cosas. Somos mayordomos de nuestros bienes materiales, pero somos mayordomos de nuestros dones, de nuestros talentos. Somos mayordomos de los bienes, somos mayordomos de la lengua, somos mayordomos del tiempo, somos mayordomos de compartir, proclamar el Evangelio, en fin, de nuestras relaciones interpersonales. Somos mayordomos de un sinnúmero de cosas. ¿Y sabe qué, mi querido hermano y hermana? Mientras usted viva y mientras yo viva, mientras estemos respirando, mientras estemos en este plano, seguiremos siendo mayordomos de nuestro Señor. Ahora, hay algo que me parece muy particular, hay algo que me parece que es interesante, hay algo que me parece que es muy único en este tiempo y en esta hora. Y es que a usted y a mí, hermano y hermana, nos ha correspondido, nos ha tocado ser mayordomos en tiempos de crisis y en tiempos de hostilidad. Sí, mi querido hermano y hermana, todos somos mayordomos, pero a todos y a todas también nos ha tocado ejercer nuestra mayordomía, practicar nuestra mayordomía, desempeñar nuestra mayordomía en unos tiempos que son muy difíciles y en unos tiempos que son muy retantes. Y yo me preguntaba y les pregunto a ustedes, ¿acaso seremos nosotros y nosotras los primeros y las primeras? Los primeros que nos ha tocado ser mayordomos, administradores, pero en tiempos de crisis y en tiempos de hostilidad. ¿Qué piensa usted, hermano y hermana? ¿Seremos los primeros que nos ha tocado ser mayordomos, administradores, en tiempos que nos son contrarios? Permítame entonces hablarles muy brevemente de las iglesias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Las iglesias, hermanos y hermanas, a las cuales se les envió, se les circuló este documento, esta carta, esta epístola que hemos leído, o la porción que hemos leído a finales del siglo I después de Cristo, a nombre del apóstol Pedro. Mis amados y mis amadas, a esta gente, a esta iglesia, a estos hermanos y hermanas, óigame, tampoco les iba muy bien. Eran creyentes, eran cristianos,
formaban la iglesia en tiempos que quizás eran más duros, en tiempos que quizás eran más retantes, más cruentos, más difíciles, más críticos y hostiles que los mismos tiempos nuestros. La enorme mayoría de ellos eran muy pobres. Vivían en una verdadera escasez. Hacían el trabajo que nadie quería realizar. Siempre eran vistos con sospecha. Ocupaban los lugares más bajos de aquella sociedad y aquella cultura. No gozaban de ningún tipo de derechos o de protecciones. Y lo más particular que resaltan los comentaristas y los historiadores que han estudiado esta carta es que estos creyentes, esta iglesia, mis amados y mis amadas, sufrían, padecían un considerable nivel de hostilidad. Había hostilidad para con ellos, había hostilidad para con la iglesia, por parte de todos y de todas los que los rodeaban. Fuera el Imperio Romano, fueran los judíos, óigame, pero fueran hasta sus propios vecinos. Esta iglesia le tocó, o a estas iglesias les tocó, ser mayordomos y administradores en tiempos muy duros, muy críticos, muy difíciles. Es ahí donde me llama tanto la atención el mensaje que el autor de esta carta les comparte. El mensaje que el autor de parte de Dios les quiere dejar en su corazón. Y ahorita hicimos lectura de la versión Reina Valera, pero ahora quiero volver a leer ese verso 10 y 11 de la traducción lenguaje actual. Y mire lo que el Señor exhortaba a esta iglesia en este contexto, en este tiempo de crisis y de hostilidad. Una vez más, dice así, o decía así el autor de esta iglesia: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Hermanos y hermanas, ¿qué se le estaba pidiendo a esta iglesia? ¿Qué se le estaba pidiendo a estas congregaciones? ¿A qué se les estaba exhortando a través de este texto? ¿Acaso se les estaba pidiendo que se escondieran ante las dificultades y ante los retos de la vida? Eso es lo que el texto les está pidiendo, que se escondieran. ¿Acaso el texto les está autorizando a que escapen de la realidad? ¿Es eso lo que el texto les está diciendo? ¿Es a eso lo que el texto los está invitando? A huir, a rendirse, a volver atrás, a negar su fe, a enterrar lo que tenían. Es a eso que los está invitando el texto. Al egoísmo, a encerrarse en ellos mismos, a buscar una solución por ellos mismos, a la defensa acérrima y violenta, a negociar con el imperio, a negociar con aquellos que les perseguían, a renunciar a sus valores y a su ética. A eso es que el texto los está invitando, hermanos y hermanas, a claudicar.
No, mis hermanos y mis hermanas. El llamado sorpresivamente era para que ellos y ellas, en ese contexto y en esa realidad, ejercieran y precisamente practicaran su buena mayordomía. La invitación, el reclamo, la exhortación era para que ellos y ellas ejercieran como buenos mayordomos en medio de aquella hostilidad. Y aquí es que nos tenemos que preguntar qué era entonces lo que hacía un buen mayordomo. ¿Qué era lo que distinguía a un buen mayordomo? ¿Qué era lo que diferenciaba a un buen mayordomo? ¿Quién era un buen mayordomo? Y el texto nos dice algo hermoso. El buen mayordomo es aquel que sirve. Un buen mayordomo es uno que sirve. Y que sirve usando lo que tiene. Que sirve utilizando las cosas que Dios, por gracia, le ha dado. El buen mayordomo, hermanos y hermanas, que por gracia había recibido capacidades, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué debía hacer? Debía dar. Debía compartir. Debía ofrendar. Debía servir para el bien colectivo, para el bien de la comunidad, para el bien del otro o de la otra. El buen mayordomo está llamado a darse por el prójimo, por los otros seres humanos. Y aquí es que está lo atrevido del texto, y estaba llamado a hacerlo, mis queridos hermanos y hermanas, hasta por ese mismo ambiente o esa misma cultura que les era contrario. Y es por eso que el autor exhortaba a la iglesia y decía a la iglesia, a las iglesias, y les decía, el que sabe hablar, ¿qué va a hacer? Que hable. El que sabe hablar, que predique. El que tenga algo, que lo use. El que sabe ayudar, que lo haga con las fuerzas y el poder que Dios le da. Y lo hermoso de esto, mis queridos hermanos y hermanas, es que con esta acción, con esto que pudiésemos llamar la mayordomía de la generosidad, la mayordomía del desprendimiento, con esta acción, mis queridos hermanos y hermanas, no solamente se atendían las necesidades, sino que de una manera muy especial, a través del servicio y a través de usar las cosas que Dios les había dado, ellos glorificaban y daban testimonio de aquel que era y que es el mayordomo por excelencia, que es Jesús. Así que atendían unas necesidades, pero a la misma vez glorificaban el nombre de Jesús. Por tanto, mis amados y mis amadas, el llamado era a que mediante su buena mayordomía, a que mediante el servicio, el diaconeo, el servicio a la entrega, por medio de ese ofrendarse, de ese entregarse, por medio de esta actitud, por medio de esta entrega, hermanos y hermanas, era que era posible hacer
ese proyecto de Dios en medio de toda crisis y en medio de toda hostilidad. Y quizás usted está ahí sentado diciéndose, y bueno, ¿y nosotros qué? Porque eso fue ayer, hace unos cuantos años atrás. Pero ¿y nosotros qué? ¿Qué nos dice esto a nosotros y a nosotras? ¿Qué nos habla? Después de unas semanas hablando de mayordomía. Pues amados hermanos y hermanas, en este lugar, en esta casa, en este templo, en esta comunidad, así como dije en el principio, todos y todas somos mayordomos. En esta casa, todos y todas somos mayordomos. En este lugar, en esta casa, a todos y todas los que están aquí, Dios, en su infinita bondad y en su inmensa gracia, Dios a todos y a todas nos ha dado de ciertas o hasta múltiples dádivas, dones, talentos y capacidades para la gloria de su nombre. Y aquí, hermanos y hermanas, unos y unas cantan, otros y otras construyen. Están los que enseñan, los que predican, pero también hay unos que dibujan y hay unos que son buenos con gráficas y hay unos que son excelentes anfitriones. Hay unos que tienen una sonrisa que quizás otros no la tienen. Y aquí tiene que haber gente que da unos abrazos que son abrazos sanadores. Y tienen que haber cuidadores. Y aquí tiene que haber gente que cocina. Y otros limpian. Y otros son líderes. Y otros son teólogos. Y otros tienen unas sensibilidades. Y otros son profetas. Y otros son como una conciencia. Y otros son líderes. Y otros tienen una mayor estabilidad económica. Otros son músicos. Y la lista seguiría, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí Dios nos ha dado algo a todos y a todas. Y la pregunta que entonces tenemos que contestar es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tú vas a hacer, mi querido hermano y hermana? Joven que estás aquí, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo vas a responder a esos dones, a esas dádivas, a esos talentos, a esas capacidades que Dios te ha dado y que muy profundo de ti, yo sé que tú conoces? A todos Dios nos ha dado. La pregunta que entonces tenemos que plantearnos es, ¿qué vamos a hacer con eso que Dios nos ha dado? ¿Qué haremos, iglesia, en Río Nuevo? Particularmente, como les dije en el principio, ¿qué haremos en estos tiempos? Que son tiempos difíciles, que son tiempos de crisis, que son tiempos de necesidad, que son tiempos donde hay mucho dolor y mucha angustia, donde hay demasiada desesperanza. ¿Qué usted va a hacer con esos dones que ha recibido en este contexto y en este marco de nuestra historia? ¿Qué vamos a hacer, mis amados y mis amadas en el Señor? Yo creo que el Señor y el Espíritu del Señor nos desafían, pero a la misma vez
nos dice a nuestro corazón y a nuestra mente, a nuestro pensamiento, que lo que tenemos que hacer es servir, servir y servir. Así como las respuestas de las iglesias de Asia Menor a quien se les dirigió este documento, estas cartas o estas palabras, así como la respuesta no era negar la realidad, así como la respuesta no era tapar la realidad, así como la respuesta para aquella iglesia no era escaparse del mundo ni huir del mundo, nuestra respuesta tampoco puede ser esta. El Señor una vez más nos llama y nos desafía a servir, a servir y a servir. El Señor nos llama y nos desafía a que seamos buenos mayordomos de nuestra capacidad de desprendimiento, a que seamos buenos mayordomos de nuestra generosidad y a que seamos buenos mayordomos de nuestra capacidad, nuestro poder y nuestra autoridad espiritual para servir los unos a los otros. En esta mañana, mis queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor una vez más nos desafía a que usted y yo, todos somos mayordomos, todos aquí estamos convocados a que ejerzamos por medio de nuestras vidas la generosidad y el desprendimiento y el servicio con todas esas capacidades y talentos que el Señor nos ha dado. ¿De qué nos vale a nosotros tener dones, capacidades y talentos si no servimos por medio de ellas? ¿De qué nos vale? Y estos tiempos, hermanos y hermanas, demandan y exigen que haya una iglesia viva, que haya una iglesia despierta, que haya una iglesia que sepa, entienda, comprenda qué es lo que Dios le ha dado. Y estos tiempos exigen y demandan de una iglesia que esté dispuesta a ir más allá de servirse a sí misma. Y ese es el llamado, ese es el desafío que vemos en este texto. ¿Quién es? ¿Quién es un buen mayordomo? ¿Quién es? En este lugar, ¿quién es un buen mayordomo? Es aquel que se atreva a servir usando lo que Dios le ha dado. Yo espero y confío que allá en mi montaña alta de Sonadora, yo confío que allá yo pueda escuchar de las cosas que ustedes han hecho y de las cosas que ustedes hacen a través del servicio que le dan no solamente a esta iglesia, sino a este barrio, a estas comunidades y a este pueblo. Un buen mayordomo, una iglesia que es buena mayordoma, es aquella que se atreve, mis queridos hermanos y hermanas, a compartir las buenas noticias del Evangelio
con aquellos y aquellas que simple y sencillamente no tienen ni tan siquiera ganas de vivir. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les prospere y que en esta mañana, al salir de aquí, haya gente, hayan jóvenes, hayan matrimonios que se atrevan a comprometerse delante del Señor para servir, para servir, para servir, para quedarnos en la calle sirviendo al Señor, poniendo en práctica aquellas cosas que el Señor nos ha dado. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Pablo. Dice Lucas